So where'd you get it from anyway? Apparently it was the hand of someone that could connect with the dead. I heard it was the hand of a Satanist. The other hand's just out there. White people shit, man, I tell you. All right, let's do this! You know the drill. Say, talk to me. Talk to me. Haley, fucking stop it! He's choking! 83 seconds, get it off him! Amigas y amigos de Cinéfilos en Apuros, bienvenidos sean, yo soy Elías Leonardo y en esta ocasión vamos a platicar de Háblame, película de terror australiana que llega a cines. Está dirigida por los hermanos Philippou, que son conocidos por hacer contenido en YouTube alrededor de estos temas paranormales, sobrenaturales, y se animaron a incursionar en el cine con una película de buena hechura. Hay que tomar en cuenta que también es una ópera prima y como ópera prima arroja muy buenos resultados. Ellos como que saben qué es lo que querían contar, saben qué es lo que querían decir y estaban muy convencidos de su historia y eso se nota en la película. Una breve sinopsis es que se trata de un grupo de chicos que juegan a cruzar la puerta para invocar a los muertos a través de una mano embalsamada. Se reúnen para esto, para jugar con las fuerzas sobrenaturales y como pasa con este tipo de situaciones, ya nos lo ha enseñado el género, pues todo se va a salir de control porque van a despertar fuerzas que no imaginaron. Esta es como una breve sinopsis, una premisa de lo que es la película para que ustedes por sí mismos la descubran, se impresionen con lo que vean, si es que se impresionan, porque también hay gente a la que no le causa ni cosquillas. ¿Por dónde entrarle? ¿Por dónde platicarles de qué nos dejó la película? Say, talk to me. Talk to me. Haley, fucking stop it! He's choking! 83 seconds, get it off him! Voy a partir por un tema que lo van a ver desde el principio de la película y a lo largo de toda la historia, que es la figura del celular. ¿Qué tan importante puede ser para comunicarnos o para no comunicarnos hoy día el teléfono celular? Lo vamos a ver, les digo al principio, con una secuencia que nos introduce de lleno a lo que va a pasar y está pasando con este grupo de chicos y la mano embalsamada, pero que también nos remite a esta actualidad donde muchos jovencitos, muchos jóvenes, viven el entretenimiento a partir de retos virales o también de videos o propuestas que sean un poco alarmistas, sensacionalistas, de emociones un poco intensas y fuertes. Recordemos que no conocemos todo el mundo del internet, del ciberespacio, de todos los contenidos que se pueden encontrar y se pueden ofrecer y a los cuales muchos chicos tienen acceso, ¿no? Se la saben en esto de la tecnología, saben dónde buscar, qué buscar, y eso de alguna u otra manera les atrae, les entretiene, les divierte, sin importar que este entretenimiento y esta diversión sea peligrosa, sea violenta, sea dañina o sea muy agresiva. Y ahí es donde también ponen atención los hermanos Philippou, ¿no? A ver, vemos que por un lado tenemos estos celulares que nos llevan a este tipo de experiencias y a consumir este tipo de contenidos, y no solamente a consumirlos, sino también a generarlos, como público cautivo, como público adicto a este tipo de contenidos, propiciamos que se generen más, y es decir, también somos partícipes de esta situación, y eso lo deja claro en el comienzo de la película, que sirve como un prólogo, y posteriormente vamos a ver que el celular paulatinamente deja de ser una herramienta importante para lo que supuestamente está hecho, que es para comunicar, ¿no? Para poder conectarnos, para poder unirnos o para poder establecer un nexo con la gente que, si bien está cerca de nosotros, a lo mejor no está tan alrededor, o al revés, gente que está muy alrededor de nosotros, pero también podemos tenerla demasiado cerca y creemos que por lo mismo pues no es necesario usar el celular. Pero esas cercanías son hasta cierto punto engañosas,
¿Por qué? Porque a veces no nos atrevemos a decir las cosas como son, estando cara a cara, y tomamos a lo mejor más seguridad enviando un mensaje, ya sea escribiéndolo o un mensaje de voz. A veces tenemos alguna inquietud por saber cómo está la otra persona, incluso viva en el departamento de enfrente. No se diga cuando se trata de las relaciones intrafamiliares, padre-hijo, hermano con hermana, papá-hija, en fin. Y aquí vamos a ver cómo el celular deja de ser esa herramienta importante, lo que nos habla también del universo en el que se mueven estos personajes, sobre todo los personajes pues, juveniles, ¿no? La película es de una trama juvenil. Cómo es que se comunican entre ellos, cómo es que se comunican con el mundo adulto o cómo es que no se comunican con el mundo adulto teniendo un medio al alcance como lo es el teléfono celular. Una herramienta que contrariamente sí utilizan y sí está muy unida a ellos para otro tipo de experiencias, no precisamente para comunicarse. Hacia allá apuntan los hermanos Philippou, les digo, echen un ojo. Vamos a otro tema que recordemos que las películas de terror no nada más se trata del susto por el susto, ni de que estemos escuchando puros sonidos para meternos de lleno en la historia, ni se trata de todo estar fundido a negros y que a ver si se asoma una luz ahí al final del túnel, tal como nos han acostumbrado algunas producciones gringas, hay que decirlo, en el siglo XXI, ¿no? Partamos, digamos, del 2008 hacia acá, pues la producción de películas es así, ¿no? Es saturarnos todo de sonido, poner todo en una iluminación oscura y se olvidan de la historia. Y aquí hay que agradecer que los hermanos Philippou no se olvidan de la historia. Y tan no se olvida que por eso plantean situaciones que les inquietan y que no necesariamente son terroríficas ni sobrenaturales, sino que tienen que ver con la realidad que ellos viven. En este caso una realidad australiana y con una situación que manifiestan también ahí en la película, les preocupa, por lo menos les llama la atención, que es la salud mental juvenil. Cómo atender, cómo estar atentos, cómo saber si un chico la está pasando mal, si una chica la está pasando mal. Nos están dando señales, ¿no? También es una población a la cual hemos despreciado desde tiempos inmemoriales. A mí como joven me tocó que por ser joven, pues prácticamente no sirves o te ven mal, eres rebelde por naturaleza nada más por el hecho de ser joven, y también que por ser joven puedes aguantar y soportar cualquier tipo de situaciones a costa de lo que sea. Y aquí la película pues nos aterriza en esa otra parte, es, a ver, hay jóvenes que la están pasando mal, que no saben cómo expresarse, que no saben cómo comunicarse, porque además las situaciones que están experimentando no son nada agradables. Vamos a hablar, por ejemplo, de la muerte. ¿Qué pasa cuando se muere un sostén, un bastión familiar? Alguien tan importante como una figura paterna, una figura materna, en una edad en la cual pues te estás preguntando un sinfín de cosas, estás experimentando un montón de cosas, estás definiendo varias situaciones alrededor de tu vida y se te va uno de estos bastiones que son para ti muy importantes. También el hecho de cómo muere este bastión importa, influye. ¿Por qué? Pues porque son heridas que se provocan en la persona de quien lo empieza a sufrir o empieza a extrañar a este ser. ¿Cómo lo manifiesta? ¿Cómo lo expresa? ¿Cómo puede acercarse a un adulto y decirle que está sintiendo eso? ¿Cómo puede acercarse a un amigo de su edad que lo está sintiendo mientras el compañero o el amigo pues están pensando en otras cosas más de diversión, más de despertar a los muertos, más de jugar, más de, no sé, a lo mejor cuestionarse temas como el alcohol o las drogas, que aquí no está, aquí fíjense que no está muy latente ese tema. Eso es más bien de una cultura que la sentimos cercana por las películas que vimos en Estados Unidos y que también podemos sentir cercana porque somos así nosotros, ¿no? En México. Pero acá los australianos no centran su atención en ello. No vemos ni drogas, ni alcohol, incluso ni siquiera sexo, pese a que por ahí hay alguna inquietud en una de sus protagonistas, sino que realmente van a otro tema, que es, a ver, ¿qué está pasando con la psique de estos chavos? ¿Hacia dónde van a ir? ¿Cómo están sintiendo? ¿Cómo están pensando? ¿Cómo se están desenvolviendo? Y sobre todo la protagonista. Vean a la protagonista, chéquenla, analícenla, sientan lo que está sintiendo ella, pregúntense qué harían ustedes en su lugar, en el caso de ser padres de familia o de tener a alguien joven en la familia. ¿Cómo se logran identificar algunas cosas para evitar algo peor, ¿no? Para evitar que ese problema que a lo mejor puede escucharse en un momento dado
y decirle, mira, tranquila, hay solución, no llega más lejos, no llega a una situación más terrible. Ahí los Philippou tienen un mérito, les digo, enfocan también el tema en la salud mental. Es una película de terror que nos habla, por un lado, de este gusto por consumir contenidos violentos, agresivos y ser partícipe de ello al propiciar que se generen más y más y más y más. Cómo es el contacto y el no contacto que tenemos a partir del uso del celular, en qué funcionalidad le damos a este aparato, cómo en nuestra relación con los demás utilizando este aparato, realmente lo necesitamos para lo que se requiere, qué valor le damos a la otra persona que lo está utilizando y se quiere comunicar con nosotros, y la salud mental juvenil. Cómo ayudar, cómo estar atentos, cómo estar alertas para que no pasen, les digo, situaciones peores con relación a un problema mental que alguien está padeciendo, o una angustia, una premura, una situación que no es del todo agradable. Es una película, les digo, de terror entretenida, amena, cumple con muchos requisitos del género, incluso motiva e inquieta a revisar nuevamente algunas películas que muchos de nosotros vimos en los años 90, o repasar aquellas películas ochenteras que también forman parte de nuestra cinefilia, sobre todo estas películas que son de corte juvenil, ¿no? Como los slasher, que siempre había jóvenes en peligro. ¿Qué estaban pensando los jóvenes? Hagamos también esa comparación. ¿Qué pasaba con los problemas juveniles de aquellos años? En los 80, ¿cuál era el problema que agobiaba a los jóvenes de aquella década? ¿Qué agobiaba a los jóvenes de la década de los 90? ¿Y qué agobia a estos jóvenes que nos plantean los hermanos Philippou? Vale la pena revisar, no sé, por ejemplo, me remite también la película a aquella Flatliners o Línea Mortal, que protagonizaron Julia Roberts y Kiefer Sutherland, en el sentido de esto de mantener contacto entre la vida y la muerte, esto de estar jugando entre una puerta y otra, entre un universo y otro, y los riesgos que se tienen precisamente al hacerlo. Entonces les digo, también la película nos orilla a que vengan a la memoria algunas referencias también cinematográficas, les digo, de los 80, de los 90, y valorar estas películas de terror que no nada más es el susto por el susto, que no todo se soluciona con puros negros y que no apuestan todos los efectos especiales para espantar al espectador. No, recordemos que también el terror nos lleva a reflexionar, a pensar y a hurgar en nuestros propios miedos, en nuestras fobias, y pues imagínense el miedo de no saber cómo atender la mente y el miedo de no poder comunicarnos.